Hola, les damos la bienvenida a Mente y Aprendizaje. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper necesario. ¿Cómo criar a nuestros hijos e hijas en este siglo XXI, ¿no? Una era que, bueno, es innegablemente digital y que presenta desafíos únicos, pero también oportunidades inesperadas. Así es. Es un terreno complejo, la verdad, y a menudo nos bombardean con consejos que se contradicen. Por eso, hoy vamos a buscar un poco de claridad, apoyándonos en la ciencia, en la evidencia que hay disponible. Exacto. Y para eso, nuestra guía va a ser un análisis súper interesante que plasmó en un ensayo Jesús Peña Vázquez. Él es un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. En este trabajo, él sintetiza de una manera muy accesible las investigaciones y reflexiones de Jacqueline Nessie. Así, Jacqueline Nessie, psicóloga y profesora de la Universidad de Brown, muy conocida por su boletín Technosapiens. Justamente, ella se especializa en eso, ¿no? En traducir esos hallazgos científicos a veces medio áridos sobre el desarrollo infantil y adolescente en la era digital. A un lenguaje útil para las familias, para el día a día. Exactamente. Eso mismo. Entonces, nuestra misión hoy en esta charla es como destilar esos conocimientos clave, esas estrategias prácticas que están basadas en evidencia científica, tal como las presenta Jesús Peña Vázquez en su ensayo. La idea es salir de acá con más herramientas, con más confianza, para navegar esta crianza moderna. Y es clave, como decís, basar las decisiones en la investigación. Pero ojo, siempre recordando que la ciencia da guías, ¿eh? No son recetas universales. Cada chico, cada chica, cada familia es un mundo aparte. Y además, hoy vamos a tratar de desmentir algunos mitos sobre tecnología y desarrollo que andan dando vueltas y que quizá nos sorprendan un poco. Ok, me encanta la idea. Analicemos esto entonces. Empecemos por la adolescencia. Esa visión tradicional, viste que va más o menos de los 10 a los 20 años, siempre se la pinta como una etapa de conflicto casi asegurado, ¿no es Ujú. cierto? Turbulenta. Sí, esa mirada. Bueno, está cambiando bastante gracias a la investigación más reciente. Perspectivas actuales, como las que cita justamente el ensayo, del UCELC for the Developing Adolescent y el National Scientific Council on Adolescence, la presentan de una forma mucho más positiva. Hablan de un periodo único de crecimiento, aprendizaje y desarrollo, o sea, lleno de potencial. Ese enfoque me parece mucho más constructivo, la verdad. El material destaca varias áreas clave de este desarrollo. ¿Podríamos explorar algunas de las más importantes? Por supuesto, una que es fundamental es la exploración y la toma de riesgos. Que, ojo, lejos de ser simple rebeldía, responde a una necesidad evolutiva. Está impulsada por cambios en el cerebro, cambios neurobiológicos. El cerebro adolescente está como programado para buscar novedad, para explorar. El desafío para nosotros es canalizar esa energía hacia riesgos constructivos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, probar un deporte nuevo, asumir un reto académico un poco más difícil, participar en voluntariado, cosas así. Entiendo la base biológica, claro. Pero, ¿cómo se logra ese equilibrio para que la exploración no se vuelva peligrosa? Digo, ¿da el material alguna pista sobre cómo fomentar lo positivo sin ahogar esa necesidad de explorar que tienen? Es una pregunta crucial, sí. El ensayo sugiere que la clave está en la comunicación, muy abierta, y en ofrecer alternativas que sean atractivas pero seguras. No se trata tanto de prohibir, sino de guiar, de acompañar. Otra área vital que menciona es el desarrollo del sentido de propósito y contribución. Ajá. Los adolescentes empiezan a desarrollar una mayor empatía, ¿viste? Y buscan activamente maneras de aportar valor en su entorno, en casa, en la escuela, en su comunidad. Sentirse útiles, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Eso es fundamental para ir forjando su identidad y su autoestima. Tiene muchísima lógica que buscar un propósito sea tan central en esa etapa. ¿Y qué pasa con las emociones? Que siempre se dice que son como una montaña rusa. Exacto, esa es la tercera área clave, la regulación emocional y la toma de decisiones. Son habilidades que están, digamos, en pleno desarrollo. La intensidad emocional es normal en la adolescencia, no es necesariamente algo malo o patológico. Lo importante es darles herramientas, estrategias para manejar esas emociones. ¿Cómo cuáles? Pueden ser desde técnicas de distracción saludable o mindfulness hasta encontrar vías de expresión creativa, ¿no? El arte, la música, escribir. Se trata de aprender a navegar esas olas emocionales, no de intentar suprimirlas. Ver la adolescencia así como una etapa de oportunidad más que como un problema a manejar.
realmente te cambia la perspectiva, ¿no? Definitivamente. Permite a los padres, a los educadores, enfocarse en el potencial y en cómo apoyar ese desarrollo tan particular y tan potente. Bueno, ahora sí, metámonos en un terreno que genera muchísima conversación y a veces bastante ansiedad. La tecnología y el uso de pantallas. Aquí es donde se pone muy interesante. Hablemos primero de los videojuegos violentos. Hay como mucho miedo alrededor de ellos. Sí, es un tema recurrente. La evidencia científica, como bien resume el análisis de Peña Vázquez sobre lo que dice Nessie, es matizada. Algunas investigaciones sí sugieren que puede haber una correlación entre jugar videojuegos violentos y un ligero aumento en pensamientos, sentimientos o comportamientos agresivos. Pero, y esto es fundamental recalcarlo, no se ha podido establecer una conexión causal clara con la violencia criminal grave a largo plazo. Eso es otra cosa. O sea que la idea esta de que jugar a estos juegos convierte automáticamente a alguien en violento no tiene un respaldo científico fuerte. Correcto. No es tan directo. Lo fascinante aquí, creo yo, es entender el contexto. Para muchos adolescentes, sobre todo varones, el material cita estadísticas altas, entre el 66% y 78%, los videojuegos son una parte importante de su interacción social. Es una forma de conectar con amigos. Entonces, hay que sopesar los riesgos potenciales, que sí existen, con los posibles beneficios sociales y de entretenimiento que pueden ofrecer para ese chico o chica en particular en su situación familiar y social. No es una respuesta de sí o no tajante. Un llamado al análisis más individualizado, entonces, clarísimo. Y si los videojuegos generan debate, el tema de las redes sociales y la salud mental adolescente, quizás es aún más complejo, ¿verdad? El ensayo menciona esa estimación de Nessin de una probabilidad del 75% de que hayan contribuido a la crisis de salud mental, pero enfatiza que las causas son múltiples. Exactamente. Múltiples. La evidencia que vincula el uso de redes sociales con problemas de salud mental como ansiedad o depresión es tanto correlacional, o sea, se observan juntas, como causal, aunque esto último es más difícil de probar de forma definitiva. Hay estudios interesantes, como los llamados cuasi-experimentales, que son como experimentos pero en contextos reales, no en un laboratorio, que analizaron, por ejemplo, cómo la llegada de Facebook a distintas universidades afectó el bienestar de los estudiantes. Y sí, se observa un preocupante aumento en los problemas de salud mental adolescente, más o menos a partir de 2012. Justo coincide con la masificación de los smartphones y el acceso casi constante a estas plataformas. Pero la gran pregunta es, ¿sabemos si las redes son la causa directa o si simplemente reflejan o, peor, amplifican problemas que ya estaban ahí? Es muy probable que la relación sea bidireccional, compleja. Las redes sociales pueden exacerbar vulnerabilidades que ya existían, pueden crear nuevas presiones, la comparación social constante, el miedo a quedarse afuera, el famoso FOMO, o pueden afectar el sueño, la actividad física, pero raramente son la única causa. Hay que mirar el panorama completo. Las presiones académicas, el entorno familiar, factores socioeconómicos, la personalidad del adolescente. Es todo un entramado, ¿viste? Aprovechemos entonces para desmontar un mito muy popular, la dopamina. Se escucha todo el tiempo que las pantallas secuestran el cerebro porque liberan dopamina a niveles peligrosos, casi como si fueran una drogadura. Esa es una simplificación excesiva y en gran medida incorrecta, como aclara muy bien el material basado en Nessie. La dopamina es un neurotransmisor clave, sí, no hay duda, pero su papel principal está más relacionado con la motivación, con ese impulso que nos lleva a buscar algo que anticipamos como placentero o gratificante, más que con el placer en sí mismo. Se libera con muchísimas actividades agradables, obvio, incluyendo el uso de pantallas. Pero la idea de que surge a niveles peligrosamente altos o que genera una adicción química comparable a, no sé, la cocaína, eso simplemente no se sostiene científicamente para la mayoría de los usos de la tecnología. Que se libere dopamina no equivale automáticamente a adicción y a toxicidad cerebral. Es importante aclararlo. ¡Wow! Eso cambia bastante la narrativa súper alarmista que se escucha a menudo. Entonces, la dopamina motiva, claro, pero no necesariamente crea una adicción química por usar pantallas en el sentido estricto. Esto nos lleva a preguntas muy prácticas. ¿Cuánto tiempo frente a la pantalla es demasiado? Sobre todo para los más chiquitos, los menores de 5 años. La Academia Estadounidense de Pediatría solía recomendar 1 hora o menos para niños de 2 a 5 años, ¿no? Ajá.
Y aquí Nessie, según recoge el ensayo, introduce una perspectiva que desafía un poco esa regla casi dogmática. Señala que, revisando la investigación disponible, no hay datos sólidos que respalden un límite estricto y universal de 1 hora. ¿Y eso significa que hay barra libre de pantallas para los preescolares? ¿O cómo lo interpretamos? No, no exactamente. No es barra libre. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo infantil, la prioridad no debería ser obsesionarse con un número mágico de minutos. La verdadera clave es asegurarse de que el tiempo de pantalla, sea el que sea, no esté desplazando actividades esenciales. ¿Cuáles? Horas suficientes de sueño reparador, actividad física, juego libre y creativo, sin pantallas, y sobre todo, interacciones sociales ricas, cara a cara, con los cuidadores y otros niños. Si esas necesidades fundamentales están cubiertas, la cantidad exacta de tiempo de pantalla se vuelve, digamos, menos crítica. El foco tiene que estar en el equilibrio general de las actividades del día. Ese enfoque en lo que se desplaza en lugar del tiempo absoluto tiene muchísimo sentido. Es más integral. ¿Y qué pasa con los niños un poco más grandes y esas famosas pataletas o berrinches que a veces ocurren cuando se les pide que apaguen la pantalla? Un clásico. Sí, es una queja súper común entre padres y madres. El análisis que estamos revisando sugiere varias posibles explicaciones. Puede ser simplemente la dificultad que tenemos todos, ¿no? De parar algo que nos resulta muy placentero o absorbente. Nos pasa a los adultos también. Podría deberse a limitaciones, digamos, temporales en su función ejecutiva, esa capacidad del cerebro para planificar, controlar impulsos, cambiar de tarea, manejar la frustración, que todavía está en pleno desarrollo en la infancia y adolescencia. A veces simplemente imitan reacciones que han visto en otros. O podría ser una sobreestimulación sensorial, ¿no? Provocada por el propio contenido o por estar mucho tiempo frente a la pantalla. Entendiendo las posibles causas, que son varias, ¿qué estrategias se proponen para manejar esas transiciones que a veces son tan difíciles? El material sugiere varias líneas de acción. Primero, experimentar un poco. Quizás hay ciertos tipos de juegos o contenidos que son más fáciles de dejar que otros, o buscar puntos de parada naturales dentro de la actividad. Cuando termines esta partida, cuando acabe este capítulo. Bien concreto. Segundo, la planificación. Establecer expectativas claras antes de empezar. Vas a jugar 20 minutos y después vamos a leer un cuento. Bien concreto. Tercero, considerar el momento. Quizás evitar el uso de pantallas justo antes de dormir o cuando el niño ya está cansado o tiene hambre. Cuarto, pensar en la actividad que viene después. Que sea algo atractivo puede facilitar mucho la transición. Y, por encima de todo, la consistencia. Mantener los límites que se acordaron de forma predecible. Eso da seguridad. Estrategias muy concretas y prácticas. Me gusta. Cambiemos ahora un poco el enfoque hacia la disciplina. Es una palabra que, bueno, a veces tiene connotaciones medio negativas, ¿no? Se la asocia mucho al castigo. Sí, totalmente. Pero la visión que presenta el ensayo, basada en el trabajo de Nessie, es mucho más constructiva y amplia. Se define la disciplina como un sistema más amplio para enseñar a los niños un comportamiento aceptable a través del calor, la estructura y las consecuencias apropiadas. El foco está en la enseñanza, en la guía, no solamente en la corrección del momento. Ese reenfoque hacia la enseñanza en lugar del castigo me parece fundamental. ¿Y cuáles serían los pilares de este sistema de disciplina más positiva? Son esencialmente 3. El primero, y quizás el más importante, es la calidez. Esto implica mostrar afecto, apoyo, aceptación incondicional. Que el niño o la niña se sienta fundamentalmente amado y valorado por ser quien es, más allá de su comportamiento en un momento dado. ¿Y cómo se expresa? Bueno, a través del contacto físico, afectuoso, palabras de aliento, tiempo de juego compartido, escucha activa, interés genuino en sus cosas. Podríamos decir que es como la base sobre la que se construye todo lo demás, ¿no? La conexión emocional. Absolutamente. Sin esa base de seguridad afectiva, lo demás, como que, pierde efectividad. El segundo pilar es la estructura. Esto significa proporcionar un marco que sea predecible y seguro para el niño. Incluye establecer límites claros y razonables, tener reglas consistentes en casa, comunicar las expectativas de forma abierta y, muy importante, explicar el porqué de esas normas, adaptado a su edad, claro. Además, esta estructura no es algo rígido,
Debe ser flexible y tiene que evolucionar a medida que el niño crece y madura. Calidez y estructura. El equilibrio necesario. Suena lógico. ¿Y el tercer componente? El tercero son las consecuencias. Y aquí, el enfoque se basa mucho en los principios del condicionamiento operante, que popularizó B.F. Skinner. Se pone el énfasis en usar el refuerzo positivo, que es básicamente agregar algo deseable cuando el niño muestra el comportamiento que esperamos. Un elogio específico. ¡Qué bien guardaste tus juguetes! Un pequeño privilegio. Más atención positiva. Y también el castigo negativo, que implica quitar algo deseable como consecuencia de un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, retirar temporalmente el juguete con el que estaba pegando, reducir un poco el tiempo de pantalla que se había pactado. Estos métodos, que se centran en enseñar la relación causa-efecto de forma respetuosa, son mucho más efectivos y menos perjudiciales a largo plazo que, bueno, recurrir al castigo físico o a la humillación verbal o emocional. Ahora, el material introduce un marco que parece súper útil para afrontar esos desafíos de la crianza que a veces nos dejan sin saber qué hacer. Está derivado de la terapia dialéctico-conductual, la DBT. Sí, es un marco de 4 vías muy práctico, la verdad. Inspirado en la DBT, que es una terapia que se diseñó originalmente para ayudar a personas a manejar emociones muy intensas y problemas complejos, enseñando habilidades muy concretas. Nos ofrece como 4 enfoques posibles cuando enfrentamos una dificultad recurrente en la crianza. La primera vía es la más obvia: resolver el problema. O sea, buscar activamente una solución directa y práctica. Si el problema son las peleas constantes por un juguete, quizás la solución sea comprar otro igual o establecer turnos claros. O guardarlo por un tiempo. La solución directa, siempre que sea posible, claro. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda es cambiar la percepción del problema. A veces, la situación en sí no puede cambiarse fácilmente, pero sí podemos modificar cómo la interpretamos o cómo reaccionamos emocionalmente ante ella. Esto puede implicar una reestructuración cognitiva, es decir, buscar activamente interpretaciones alternativas menos negativas de la situación. O practicar la acción opuesta, que significa actuar de forma contraria a nuestro impulso emocional si este es disfuncional. Por ejemplo, si sentimos unas ganas tremendas de gritar, intentar activamente hablar con calma. Cambiar el enfoque interno. Interesante, porque no siempre podemos cambiarlo de afuera. ¿Y la tercera vía? Esta es muy poderosa, aunque a menudo es la más difícil. La aceptación radical. Significa reconocer y aceptar plenamente las cosas que están fuera de nuestro control, la realidad tal cual es en este momento, sin caer en la queja inútil, la amargura o esa autocompasión que no lleva a nada bueno. Ojo, no significa resignación pasiva, sino dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar para liberar energía y enfocarnos en lo que sí podemos manejar. Aceptar lo que no se puede cambiar, un desafío enorme, pero a veces es el único camino, ¿no? ¿Y la cuarta vía? La cuarta se llama, de forma un poco provocadora, mantenerse miserable. Se incluye más que nada como un recordatorio de que siempre, incluso cuando sentimos que no hay salida, tenemos una elección sobre cómo respondemos a la situación. Podemos elegir seguir sintiéndonos mal, atrapados en el problema, o podemos intentar activamente una de las otras 3 vías: resolver, cambiar la percepción o aceptar. Es como un recordatorio de nuestra agencia personal, de nuestra capacidad de elegir frente a las dificultades. Es un esquema muy clarificador. Ayuda a ver que no siempre hay una solución perfecta y que a veces la adaptación pasa por un cambio interno o por una aceptación profunda. Veamos cómo se aplican estos principios a situaciones concretas. Empecemos por un clásico de clásicos: los problemas de sueño infantil. El terror de muchos padres. Sí, un tema sensible. Y aquí se ve muy bien la aplicación conjunta de la ciencia del sueño y los principios de condicionamiento operante que mencionamos antes con las consecuencias. La estrategia clave, según se desprende del análisis de Ness y Peña, es, por un lado, ignorar de forma consistente los comportamientos que queremos que desaparezcan, como levantarse de la cama 1000 veces, lloriquear para llamar la atención sin una necesidad real. Y al mismo tiempo, recompensar activamente los comportamientos que sí queremos: permanecer en la cama tranquilo, intentar dormirse solo. La consistencia extrema por parte de los cuidadores es absolutamente crucial para que el niño aprenda la nueva asociación, la nueva rutina. Es un trabajo de paciencia. Requiere disciplina parental también, entonces. Pero se basa en principios claros. Eso está bueno. Otro campo de batalla común: las relaciones entre hermanos, las peleas.
Otro clásico. El ensayo, basándose en Nessie, destaca 4 estrategias principales para fomentar una relación más positiva entre hermanos. 1. Fomentar activamente la diversión compartida. O sea, crear deliberadamente momentos y experiencias positivas juntos que disfruten. 2. Promover la toma de perspectiva. Ayudarles a entender el punto de vista y los sentimientos del otro hermano. ¿Cómo crees que se sintió tu hermana cuando le quitaste el juguete? 3. Desarrollar habilidades de regulación emocional en cada uno, para que puedan manejar mejor la frustración o el enojo sin explotar. Y 4. Enseñarles explícitamente habilidades para manejar conflictos de forma constructiva. Negociar, pedir disculpas, buscar soluciones juntos. O sea, que el conflicto entre hermanos no es necesariamente algo malo que hay que evitar a toda costa. Exacto. El material lo normaliza. El conflicto fraterno es algo esperable e incluso si se gestiona adecuadamente, puede ser una oportunidad de aprendizaje valiosísima. Es como un campo de entrenamiento natural para habilidades sociales que les van a servir toda la vida. Qué buen enfoque. Y para terminar con las aplicaciones, un tema muy lindo y positivo. ¿Cómo podemos cultivar la gratitud en los niños? Bueno, requiere intencionalidad, ¿eh? No suele surgir espontáneamente de forma muy profunda. El análisis basado en Nessie menciona 3 enfoques principales. Primero, la selección de nichos. Esto significa involucrar a los niños en actividades que, por su naturaleza, fomentan la apreciación y la gratitud. Ejemplos: participar en tareas del hogar y agradecerles por su ayuda, cuidar una mascota, hacer voluntariado adaptado a su edad. Segundo, las conversaciones reflexivas. Dedicar tiempo a hablar sobre las cosas buenas que tenemos, por qué estamos agradecidos, quién nos ha ayudado hoy. Y tercero, y fundamental, el modelado parental. Que los niños nos vean y escuchen expresar gratitud de forma genuina y consistente en el día a día. Gracias por prepararme el desayuno. Qué suerte que tenemos este parque cerca. El ejemplo arrastra como en tantas otras cosas de la crianza, ¿no? Entonces, si intentamos como sintetizar los grandes mensajes de toda esta exploración que hicimos, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que la idea central es la necesidad de un enfoque que sea matizado, sí, informado por la ciencia, pero profundamente humano y sobre todo adaptado a cada realidad familiar. Necesitamos aproximarnos a la tecnología con criterio, ¿no? Sin demonizarla, pero tampoco con ingenuidad. Tenemos que abrazar la adolescencia como lo que es, una etapa de enorme potencial. Y fundamentalmente priorizar siempre la calidez, la conexión emocional, como la base de cualquier estructura o disciplina que implementemos, usando consecuencias que sean lógicas y respetuosas. Y reconocer el inmenso valor de integrar la investigación científica, como la que también nos acerca Jesús Peña Vázquez a partir del trabajo de Jacqueline Nessie, pero sin dejar de lado nuestro propio conocimiento íntimo como padres, madres o cuidadores, nuestros valores familiares y, sobre todo, las necesidades y características únicas de cada niño o niña. Eso no lo reemplaza ningún estudio. Exactamente. La crianza basada en evidencia no es seguir ciegamente un manual. Es justamente esa integración dinámica y continua. Lo que dice la investigación, plus nuestra experiencia, y nuestros valores, plus las particularidades de nuestro hijo o hija. La ciencia no ofrece soluciones mágicas ni universales, y es vital recordar la importancia de buscar apoyo profesional, pediatras, psicólogos infantiles, orientadores escolares. Si tenemos preocupaciones significativas sobre el desarrollo, el comportamiento o el bienestar emocional de nuestros chicos, no hay que dudar en pedir ayuda. Una síntesis muy valiosa la que ofrece el trabajo de Nessie a través de la perspectiva y el análisis de Jesús Peña Vázquez. Sin duda, nos deja pensando. Y para quienes nos escuchan, les proponemos esta reflexión final. Considerando la ciencia y las recomendaciones prácticas que hemos discutido hoy, ¿cómo encontrar ese equilibrio personal entre seguir la evidencia disponible y a la vez confiar en la propia intuición y en ese conocimiento único que cada uno tiene sobre sus propios hijos y su dinámica familiar particular? Una pregunta fundamental, sí, para seguir explorando en el día a día de la crianza. Esperamos que esta conversación les haya aportado ideas útiles, herramientas o al menos nuevas preguntas. Les invitamos a suscribirse a este canal, Mente y Aprendizaje, y a activar las notificaciones, la campanita, para no perderse futuras reflexiones y análisis, incluyendo, por supuesto, más aportes basados en el valioso trabajo de Jesús Peña Vázquez. ¡Hasta la próxima!